virtual el día de hoy debido a toda la coyuntura, ¿no?, que estamos pasando. La universidad ha tomado a bien para el cuidado nuestro a nuestras clases. Sí, Darío, claro. Sí, sí. Sí, aunque, miren, la verdad, sí, pues estamos aquí en una clase virtual. Todos podemos estar, ¿no? Porque igual todos podemos entrar cuando nuestras clases son virtuales. Ya, vamos a llamar lista. Vamos a llamar lista. Hola Yuriko, ¿cómo te va, hija? ¿Cómo estás? Ah, estoy revisando, mi amigo Gonzalo. He tenido que ir a recoger físicamente. Es más complicado para nosotros, ¿no? Que lo recojamos físicamente es un poco más complicado. Ah, y esto con el paro y todo, he tenido que hacer toda una maraña para recogerlos. Voy a tratar de corregirlos ahora que termine la clase y ya. Y, y y una vez que tenga ya las notas, lo subo por el Blackboard ya, para que sea más rápido y de ya lo puedan mirar también ustedes tranquilamente. Ya, ya. A ver, vamos a ver qué tenemos para ahora de acuerdo a nuestro sílabo del curso. Mm, por aquí debe estar. Ya les hice la clase de taller de primavera, así es que igual están ahí los videos, ¿no? Para que puedan ustedes mirarlo, ¿ya? Voy a configurarlas para que las puedan mirar un ratito. Todas las grabaciones del curso. Ya está con acceso al público. Ya. Ahí sí ya pueden, ahora sí. ¿No? El que he hecho recién ahora hasta que se termine de grabar. Y el que grabé en la mañana de 1 hora está, ya está grabado para que puedan mirarlo. Ok, listo. Ya está. Ya justo se acabó de grabar, ¿no? Entonces ahí se cumplen ya las 2 horas de la clase del día martes. Listo. Ya. Ya, mira, voy a compartirles pantalla un momento. Ya, voy a compartirles pantalla con la finalidad de hacer lo siguiente. Con la finalidad de hacer lo siguiente. Ya. Miren, esto, nosotros tenemos aquí nuestro sílabo, ¿sí? Nuestro sílabo. Eh, por acá teníamos, bueno, esto ya pasó. Esto también ya pasó, ya hemos hecho todo esto, ¿no? Análisis de ruta crítica es lo que hemos hecho. Sí, ya hemos planificado nuestro cronograma, hemos hecho los hitos, la fase, los paquetes de trabajo, ¿no? La línea base. Vamos a ver ahora los talleres de constructabilidad, ¿ya? Y hemos hecho ya el taller de primavera P6, y si desean también podemos mirar algo de su avance del trabajo escalonado, ¿ya? Y en la semana 9 ya comenzamos a hacer, en esta semana, que es la semana 9, ¿cierto? Ya vamos a comenzar a hacer el avance físico, o sea, la gestión del costo, ¿ya? Entonces comencemos con nuestro taller de constructabilidad. Listo. Entonces para eso, tampoco no lo he subido aquí, ¿no? Voy a subir acá a la aula virtual el taller de constructabilidad. Ya, ¿a dónde estás? Aquí. Aquí está. Aquí. Ya, aquí lo guardo. Aquí lo voy a poner.
Taller de constructabilidad. Ya está. Ya está. Ya está. Acá. Ya, acá voy a poner. Ya, qué bobo. Ya está. Ya, ahí está el taller de constructabilidad. Vamos a ver eso. Ya chicos, a ver, veamos eso. Vamos a ver un poco qué es la constructabilidad, ¿ya? Si yo quiero definir, chicos, qué es la constructabilidad, es el arte, ya, así por así decirlo, como idea gruesa, ¿ya? La constructabilidad es el arte para describir, crear, elaborar, preparar, este, procedimientos de construcción, ¿no? Procesos constructivos, ¿no? De alinear los procesos constructivos con, eh, o que estén relacionados con el proyecto. Pero ese alineamiento de procesos constructivos tiene que ver no con procesos constructivos sencillos, pues, ¿no? Sino con procesos constructivos complejos, ¿no? Que necesiten justamente el tratamiento adecuado, ¿no? Hay procesos constructivos que son difíciles, que los proyectos no son igual, no son complejos, y ahí es donde necesitamos ese arte, ¿no? Esa constructabilidad, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? La constructabilidad, como definición, es una técnica, dice, para integrar la experiencia de los expertos, valga la redundancia, ¿no? ¿Ya? La, la experiencia, ¿ya? La experiencia de los expertos y emplearla en las fases de diseño, planificación de la construcción y durante la construcción, ¿no? Entonces la técnica básica, eh, la técnica eh, básicamente identifica, ¿no? Las peculiaridades de la obra y las restricciones del entorno, ¿no? Obviamente va a depender del tipo de proyecto, de cuál es su clasificación y también de qué restricciones puedo tener para eso, ¿no? Con la finalidad de hablar su impacto y cómo la solución de esto para lograr los objetivos del proyecto, ¿no? Todo eso es lo que necesitamos saber. ¿Qué más? Vamos a ver qué más es la constructabilidad, ¿ya? Eh, en estos talleres de constructabilidad, chicos, ya, comenzamos a desarrollar el potencial, identificamos la complejidad de los elementos del proyecto, ¿no? Porque hay procesos constructivos que son más difíciles que otros, pues, ¿no? Y es ahí cuando se necesita, ¿no? ¿Ya? Dice ahora que afectan los procesos de diseño, construcción y mantenimiento, ¿no? Esto no significa solo lograr identificar la facilidad de un proceso constructivo, sino buscar la efectividad entre el diseño y la construcción, ¿no? De tal manera que sean identificados en la etapa de diseño, dando como resultado las mejoras del proceso constructivo y posterior operación y mantenimiento de los proyectos, obviamente, ¿no?
y como respuesta a los factores que impactan en el proyecto, ya sean externos o internos, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? La constructabilidad dentro de este impasse, ¿no? Entonces tengo acá la etapa de diseño, la etapa de constructabilidad, ¿no? Y la construcción, ¿no? Entonces, desde la etapa de diseño a la construcción, el impacto de las decisiones del diseño y la influencia de las decisiones del diseño, aquí yo sopeso, ¿no? Dentro de este tiempo intermedio sobre la constructividad, ¿no? Ya está. Miren, ya, los aportes de los expertos que contribuyan a la facilidad del diseño, la construcción, el montaje, así como la operación y el mantenimiento, ya, en una forma efectiva, rápida, segura, técnica y económica, ¿no? Es todo eso, ¿no? Es todo eso, ¿ya? Ahora, eh, ¿cómo yo comienzo esta parte de la constructabilidad, ¿no? Por ejemplo, con la identificación de los problemas y condiciones que dificulten las actividades de construcción, operación y mantenimiento para tenerlos en cuenta en la etapa de planificación. ¿Ya? Entonces, eh, yo tengo que identificar cuáles son los problemas o las condiciones iniciales que se dan, ¿no? No solamente para su posición o para su operación y mantenimiento, sino también si es que de repente esto se da en la etapa de construcción, no solamente para la etapa post, sino también pre, ¿no? Ya, ya, acá, el proponer soluciones y alternativas para superar las condiciones adversas identificadas, ¿no? Entonces, ahí se comienza, ¿no? Con la gestión de expertos, ¿no? Con la gestión de expertos, ya tendría que ver cómo ellos eh, recomiendan, ¿no? O hacen llegar sus propuestas para lo nuevo que deseen plantear, ¿ya? Y después aquí, ¿ya? El, el análisis crítico que se da, ¿no? Sobre qué se necesita, ¿no? Para poder mirar la constructabilidad, ¿no? ¿Qué necesito? Necesito primero despertar, ¿no? Dentro del equipo de proyecto que va a trabajar sobre la planificación del diseño y o la ejecución del proyecto o la operación y mantenimiento, ¿no? Lo que necesitamos, ¿no? Es el tema del análisis crítico, ¿no? ¿Ya? Y este, también necesitamos una participación ordenada en una discusión que sea innovadora, ¿no? Determinar la viabilidad de la construcción del diseño y considerar estas conclusiones en el análisis de cronograma y de costos, ¿no?
¿Qué elementos afectan la constructabilidad? Los factores de ubicación, ¿no? Los factores de ubicación, los materiales de construcción también, ¿no? La accesibilidad, definitivamente también, ¿ya? Los metodologías de la construcción, ¿ya? ¿Cómo se puede hacer de forma más simple esa construcción, ¿no? También necesitamos eso, ¿ya? ¿Cómo puedo optimizar el proceso? Ahora un ratito, chicos. Parece que me ha llegado. Hola, hola. Sí, ¿cómo está? ¿Qué tal? Ya, ya, chicos. Ya, bueno, listo. Sigamos entonces. Ya estábamos por aquí con este tema de acá. Ya, entonces necesitábamos todo eso, ¿no? También necesitamos preguntarnos cómo puedo optimizar el proceso, ¿no? Y qué puedo hacer más rápidamente en forma efectiva. ¿Ya? Ya está. Ya. Entonces, ¿cuáles son los elementos también que afectan la constructabilidad? Como podemos ver ahí, ¿ya? La disponibilidad de los recursos apropiados, ¿no? Las influencias externas, los cronogramas y secuencias, ¿no? La operabilidad, ¿no? La mantenibilidad, las lecciones aprendidas de otros proyectos también son factores que afectan la constructabilidad, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿qué más podemos, antes de ver aquí este cálculo de horas hombre, ¿ya? Antes de ver esto, quiero mostrarles aquí algo sobre constructabilidad, mira, a la construcción. Aquí, miren, vamos a ver aquí. Bueno, acá algo más pequeño, ¿ya?
acá hay una explicación bastante pequeña sobre la constructabilidad. Así. Pensé que había acá un video más corto. Vamos a ver este tema, este video corto acá, ¿ya? Para que miren acá un poquito esto. Ya, dame un ratito para que ustedes lo vean. Hola. Revise periódicamente qué es constructibilidad, mejores ventajas. Iniciamos con la aplicación de la ingeniería dimensionales en campo. Emplear diseños de proyectos son normal y ampliamente utilizados. Están disponibles o se pueden conseguir la mayor interacción Esto no, yo quiero y beneficios darles de los cómo se aplica, de ¿no? tiempo Por en el sitio. ejemplo, Y da preferencia necesidad de barras y unos histogramas tradicional, paneles, comparación del. no, aquí no está. Esta curva es bastante empinada, pero No, tiene menor duración que la curva verde. La curva verde es sin el equipo de constructibilidad. está mejor. Creo que este de acá explicado. Ahí está. Ya estamos en Buen nuestra día, primera. Ya, voy a ponerme acá. nosotros somos el equipo número 5 y a continuación les hablaremos que se pone en marcha y construcción. Económica global del mismo. El siguiente sea un criterio importante en la distribución tanto de las instalaciones permanentes como de las temporales. El nivel de especializaciones de los trabajadores deben de diseño. Accesibilidad pueden provocar los aspectos que mejoran la queriendo avanzar o acelerar en el tema del expediente, de la elaboración del expediente para hacer la obra de la clínica metropolitana, de la expansión de la clínica, y
tenemos un pseudo pero de la arquitectura que pues obviamente está para trabajar bastante, como ustedes lo han visto, ¿no? Él me recomendó conversar con su persona para, digamos, trabajar de manera correcta, bueno, y adecuada para que la construcción no tenga tantos problemas como probablemente puede tener. Usted sabe que el tema social es un tema bien delicado, ¿no? Entonces, me preocupa, y bueno, primero quería saber un poco de su disponibilidad para hacer esto. Segundo, hay cosas que me parece que usted ya ha observado en estos planos preliminares de arquitectura, ¿no? Ya. Esto está acumulando. Bueno, también lo importante es cómo está a su disposición, porque Ya, esto bueno, sí sé que tal vez no ha sido lo mejor, pero por ejemplo hay procesos constructivos que son distintos, ¿no? Por ejemplo, mírenme, método constructivo de muros, pantalla con cuchara bivalva, ¿no? Estos son los métodos constructivos que nosotros usamos aquí en el proyecto, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Y nosotros, esto es ya bastante rápido.
Voy a abrir mejor esto. Ya está. Miren. Entonces, ¿en qué se basa eso, no? En primero excavar, llegar a un nivel de losa de fondo de losa superior, y luego se trazan unos muros guía, que son estos muros, y luego con las cucharas bivalva, que son estos elementos, ¿no? Uno puede comenzar la ejecución, ¿no? ¿Ven? Excavamos primero los de fondo, luego hacemos los pilotes, ¿no? Y acá luego se excava con la cuchara bivalva, ¿ven? Las pantallas, ¿no? ¿No? Y ahí se excavan de manera intercalada y después se excava la pantalla totalmente, ¿no? ¿No? Se coloca el acero, se vacía el concreto y luego, y después ya queda, ¿no? ¿Ven? Y se van, y se van excavando y se hacen las pantallas de esa forma. ¿Ya? Ya están las pantallas acá hechas. ¿Ya? ¿Ves? Y después uno se va construyendo de esa forma y se va ejecutando las pantallas. ¿Bien? Entonces hay procesos, ¿no?, que son más difíciles de mencionar. Y para eso, ¿no? Y para eso sirve justamente la constructabilidad, ¿no? Para eso sirve la constructabilidad, para explicar de una manera más sencilla, ¿no?, cómo va a ser el proceso constructivo de un proceso complejo. Esa es lo que hay que descubrir en la constructabilidad, ¿ya, chicos? Eso es. Ahora veamos un poco el cálculo de la sombra, que ustedes lo recuerdan, ¿no? El tema del cálculo de las horas hombre en función de, pues, de la efectividad, de la mano de obra y todo eso, ¿no? Recursos, cálculo de cantidades, con respecto de las horas hombre, dicen lo siguiente, ¿no? Ejemplo, ¿no? Para la actividad, excavación de zanja, ¿no? En lo que es excavación de zanja, ¿no?, tengo un rendimiento, ese rendimiento viene, pues, por la organización, ¿no? Y, por ejemplo, para esta actividad tenemos un rendimiento de 3.5 metros cúbicos por día. Y el metrado, por ejemplo, tengo ese metrado de 56.70 cubos, ¿no? Y con duración de 16 semanas. La cuadrilla es ejecutada por un peón más el 10% del capataz, ¿no? Entonces yo hallo las horas hombre por recurso. La hora hombre por recurso. Por regla de 3 simple, por ejemplo, digo, ¿no? 3.5 metros cúbicos por un día que son 8 horas, ¿no? Y un cubo, ¿cuántas horas serán? Y haciendo esa regla de 3, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? 2.29 horas hombre por metro cúbico, ¿no? ¿Ya? De que por cada cubo necesito 2.86 horas. ¿Ya? Pero 56.70 cubos que necesito, ¿cuántas horas necesitamos? ¿Hola?
Hola, buenas tardes. Ya chicos, perdón, ya. Hoy la gente está, pero ya está, ¿no? Así, ya está. Entonces, claro, ¿no? Pero para esa cantidad, ¿cuántas horas necesito? Yo necesito, pues por regla de 3 igual, ¿no? Necesito 129.60, ¿no? 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 A ver, no creo que me haya confundido, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a hacer la multiplicación. A ver. Sí, 129.60. Esa es, ¿no? 129.60, ¿ya? 129.60, ¿no? Ya está, ¿no? Listo. Entonces, por lo tanto, la hora hombre de un peón, 129.60, y de un capataz lo multiplico por 0.10, 12.96 horas, ¿no? En total, recién ahí puedo sumar, porque no puedo sumar yo peón más capataz, ¿no? En total son 142.56 horas, ¿no? Y es lo que yo puedo calcular ahí los recursos calculados por hora hombre calculada. ¿Está bien? Y listo, ¿no? A ver, vamos a ver para recordar a ver un poco estas preguntas que nosotros tenemos por aquí, ¿no? Dice, usted es el director de proyecto en un proyecto de desarrollo de un nuevo producto, el cual tiene un WS con 4 niveles y ha sido secuenciado utilizando la técnica de diagramación red. La duración de las actividades ha sido comprimida y se ha creado el schedule, el programa, ¿no? ¿Qué actividad de gestión del tiempo abordaría usted inmediatamente después? Esto ya lo vimos nosotros, ¿no? ¿No? Si ya tenemos el WS, ¿qué es lo que marcaría, chicos? A ver.
A ver, ¿cuál marcaríamos entonces? La D, ¿no? Hay que buscar la aprobación. Una vez que ya tengo el WBS, lo que se hace es se busca la aprobación, ¿no? ¿Ya? Entonces la alternativa es el proceso de gestión del tiempo, se sigue después del desarrollo, sin embargo esta actividad todavía no ha sido culminada, y la alternativa B dice son actividades, procesos previos y o paralelos, ¿no? Y la aprobación final del cronograma por los stakeholders es necesaria para que podamos tener el schedule oficial del proyecto. ¿Ya? ¿Ya? El desarrollo del cronograma, ¿no? La línea base del cronograma es la versión determinada del proyecto, del cronograma del proyecto. Todos sabemos que esa sería la línea base del proyecto, ¿no? Entonces, es una línea base, es una copia de un proyecto que permite comparar una línea base del proyecto en curso para evaluar el proyecto, ¿no? La línea base es la foto del proyecto al término de la etapa de planificación y esta copia contiene una meta que se quiere alcanzar en términos de costo, tiempo y performance. Cuando se genera un plan meta, ¿no? Se puede especificar qué tipo de informaciones se desea grabar, ¿ya? Entonces yo controlo el cronograma, ¿no? Este es un método un poco dado, ¿no? O establecido para la gestión de proyectos, que es a través de los trabajos productivos, los trabajos contributorios y los trabajos no contributorios, ¿ya? Con respecto al montaje, a la colocación, bueno, tengo que ver qué tipo de trabajo es y según eso poder establecer. De acuerdo a lo que nos dicen algunas estadísticas, por ejemplo, ¿no? Con respecto al tipo de trabajo, con respecto al trabajo productivo en Perú, se tiene un 40% de trabajo productivo, ¿no? Al trabajo contributorio, 35%, que es bastante bueno, ¿no? Y el trabajo no contributorio, 25%, que es bastante alto, ¿no? Entonces, se pueden bajar, se bajan, ¿no? Se deberían bajar, ¿no? Se deberían bajar. ¿Ya? Entonces, ¿en qué no consiste el control del cronograma? El control del cronograma no consiste, ¿ya?, en determinar el estado actual del proyecto, ¿no? En determinar si el cronograma del proyecto ha cambiado o no, ¿no? Y gestiona los cambios reales a medida que suceden. ¿Ya? El control del cronograma, tengo yo entradas, herramientas y salidas, ¿no? Tengo el plan de gestión del cronograma, la línea base del cronograma, los informes de rendimiento, las estudios aprobadas, ¿no? Y acá tengo yo los informes de avance que necesitamos, ¿ya? Los informes del avance, el sistema de control de los cambios del cronograma, la medición de rendimiento, ¿no? Para el control del cronograma que se tiene. ¿Ya? Dentro de la línea base nuevamente, ¿ya? El cronograma del proyecto que se usa para controlar es un proyecto del plan de gestión del proyecto, proporciona la base para medir e informar el rendimiento, ¿no? ¿Qué cosa es un informe de rendimiento? Es una información sobre qué fechas planificadas se han cumplido y qué fechas no, ¿no? Alertar al equipo del proyecto sobre temas que pueden causar problemas al rendimiento futuro. ¿Ya? El informe de avance me indica las fechas de inicio, fin y las duraciones restantes, ¿no? Y el porcentaje de completar las actividades en curso, ¿no? Y se puede usar una plantilla durante todo el ciclo de vida del proyecto, ¿no?
el sistema de control de cambios del procedimiento del cronograma se da en función mediante los cuales se puede modificar el cronograma, ¿no? Incluye formularios, sistemas de seguimiento y niveles de aprobación, ¿no? Y funciona como parte del control integrado de cambios, ¿ya? Y se tiene lo siguiente, ¿no? La medición del rendimiento, ¿ya? Se va a medir, ¿ya? Con unos índices, ¿ya? Estos índices son llamados, bueno, hay índices y hay, variaciones, ¿ya? Entonces, esto se va a hacer con la técnica o el método del valor ganado, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora, ¿no? ¿Ya? Entonces, está la variación del cronograma, SV, y el índice de rendimiento del cronograma como SPI, ¿ya? Y una parte importante es decidir si la variación del cronograma requiere acciones correctivas o no, ¿ya? Entonces tengo también análisis de variación que está en función clave del cronograma y que compara fechas reales y planificadas, ¿no? Y que proporciona información útil para la detección de desviaciones e implantación de acciones correctivas, ¿no? Vigila especialmente variación de la holgura del proyecto, ¿no? Y la línea base del cronograma, las actualizaciones sobre ello, ¿no? Entonces, las revisiones son una categoría especial de las actualizaciones y son cambios a la línea base, ¿no? Y en general son respuestas a los cambios del alcance o los cambios de las estimaciones, ¿no? Y los datos históricos previos se guardan antes del cambio, ¿no? Las medidas de variación desde rendimiento o las medidas de los rendimientos se dan en función de la variación del cronograma y el índice de rendimiento del cronograma, ¿no? Y especialmente para, para los paquetes de trabajo y las cuentas de control, también llamado CAPS, ¿no? Y se calculan, documentan y se comunican a los interesados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Veamos aquí esto, ¿no? Por ejemplo, si se nos decide ser el director del proyecto, ¿no? Y ha sido estimado para 6 meses ese proyecto y que según sus informes recientes tiene un atraso de una semana, dice, usted no tiene acceso a recursos adicionales y el proyecto en general es de bajo riesgo en todas sus actividades, ¿no? El ratio de costo-beneficio es 1.6 y las dependencias son obligatorias y bajo estas circunstancias, ¿cuál sería el mejor camino para recuperar el atraso? Quitar recursos de alguna tarea, hacer más tareas en forma concurrente, mover recursos de las dependencias obligatorias hacia las dependencias externas o eliminar algunas tareas del proyecto. ¿Qué es lo que plantearían ustedes para salvar esa necesidad? A ver, ¿no? ¿Cuál marcaría? A ver, vamos a ver. La B. Ok, ahora vamos a ver. Efectivamente, ¿no? En la explicación, cortar recursos de una tarea no ahorra tiempo ni mueve recursos de calculación específica. Mover recursos a dependencias externas nos asegura recuperar tiempos. Y retirar alguna tarea del proyecto puede ser una opción. Sin embargo, debido a que las dependencias son preferenciales y el riesgo es bajo, la mejor alternativa es hacer más tareas en forma concurrente o hacer un fast tracking, ¿no? O sea, actividades en paralelo. Ya está. ¿Ven? ¿Ya? Entonces, eso es con respecto a la. Ya está, ¿no? Eso es con respecto a la constructabilidad.
¿ya? Por ejemplo, si es eso, ¿ya? Vamos a mirar ahora por acá. Vamos a ver acá. Vamos a recordar por acá, ¿no? Nosotros tenemos dentro del plan la ejecución y el control, ¿no? Entonces, dentro del plan yo tengo el alcance, el cronograma y el costo, ¿no? Planificado. En la ejecución registro el trabajo y realizo el trabajo. Y en el control realizo la medición, el análisis y la reportabilidad, ¿no? Y por acá tengo la medición, el reporte de ejecución y rendimiento de cada actividad, ¿no? Y por acá tengo también la curva S que se va a generar, ¿ya? Ahora vamos a ver un poco más de curva S, ¿ya? Introducción, el análisis, las revisiones correctivas y la revisión al plan es lo que se va haciendo, ¿ya? La medida del avance físico, ¿cómo se realiza? Vamos a ver cómo lo realizamos, ¿ya? La medida del famoso del avance físico, ¿ya? ¿Qué cosa es el avance físico primero? Es la relación de las unidades instaladas entre el total de unidades a instalar, ¿no? O sea, es un ratio, ¿no? Es la división que existe entre las unidades instaladas y el total de unidades a instalar, ¿ya? Y está expresado, obviamente, en porcentajes, ¿no? Obviamente debe estar expresado en porcentajes, ¿ya? La medida del alcance, ¿ya? Para mejorar los rendimientos hay que entenderlos. Y para entenderlos es necesario poder medirlos. Para obtener los rendimientos, las medidas del avance deben ser razonablemente exactas y balanceadas contra el esfuerzo necesario para recolectar los datos. Y lo mismo sucede con la recolección de la mano de obra, ¿no? Ya, acá decimos, ¿no? Y la generación del informe de producción debe ser producto de un sistema integral de control del proyecto, ¿no? Y la pregunta a resolver ahora es, ¿cuánto trabajo se ha hecho? ¿No? Entonces, el método de las unidades completadas o famoso avance físico, ¿no? Entonces, ¿cómo se realiza eso? Nosotros tenemos una planificación y luego se realizan las visitas a obra, ¿no? Para poder realizar, ¿no? La medición de las unidades completadas o avance físico, ¿no? Es lo que se hace ahí, ¿no? Ya está. Ya tengo la medida del avance del método de las unidades completadas. ¿Qué nos dice el método de las unidades completadas? Este es el método más simple para medir el avance, es medir o controlar las unidades de trabajo completadas, tales como metros de cable, metros cúbicos de excavación, área de un muro completado o los accesorios de tuberías que han sido instalados, ¿no? ¿Ya? Y hay varios criterios, como dice ahí, para la aplicación del método de unidades completadas, ¿no? ¿No? El alcance del trabajo debe estar bien definido, deben haber metrado
metrados vinculados a planos, de tal modo que las unidades instaladas y su estatus pueden evaluarse rápidamente. ¿Ya? El método de las unidades completadas es mejor aplicado cuando el trabajo no incluye subtareas y si las hay son pequeñas y pueden completarse en poco tiempo, ¿no? Para poder tomar una medida más exacta, es eso, ¿no? La tarea, por ejemplo, de vaciar concreto en una losa involucra subtareas del vaciado mismo, ¿no? Vibrado, acabado, y a pesar de que estas tres subtareas estén involucradas, las tres se acaban de manera simultánea y la operación concluye al final de la jornada, ¿no? Ningún vaciado queda inconcluso hasta el día siguiente, ¿no? Método de unidades completadas es entonces aplicable a los vaciados de concreto porque la cantidad es efectivamente medible, ¿no? La principal ventaja del método de unidades completadas es que al aplicarse correctamente es más exacto y confiable método que de medida del avance físico, ¿no? Es un método relativamente objetivo, ¿no? Porque no requiere de la opción de alguien para determinar qué acabó y qué no. Otra ventaja es su simplicidad, ¿no? Y se hace muy simple cuando se tienen los metrados completos y bien identificados, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Voy a hacer la excavación de la zanja en metros cúbicos y el concreto del solado en metros cuadrados. ¿Ya? El metrado actual es 45.60 y del otro 0.60. Y ese metrado, el otro metrado que aparece a continuación, ¿no? Ya, ¿no? Entonces, el metrado contractual es 45.60 para la excavación y 45 y de un metro, perdón, y de 0.60 para el concreto del solado. Y el metrado pronosticado, ¿no? Es el mismo para la excavación y es un cubo para el solado, un cuadrado para el solado. Y el metrado ejecutado es 25 y 0.50 y de ahí saca el porcentaje de avance, ¿no? Divido lo ejecutado entre lo contractual, ¿no? Y ahí voy haciendo eso, ¿no? Sería 25 entre 45.6%. 54.82. Ya, ¿no? Entonces así se va calculando el tema del porcentaje de avance con el método de las unidades completadas, ¿no? Ahora vamos a ver con el método del porcentaje de avance con la opinión del supervisor. Vamos a ver cómo sale. Ya, vamos a ver cómo nos va. Entonces, un alcance simple y subjetivo es estimar el avance de una tarea, ¿no? Y es útil cuando el desarrollo de un hito intermedio o fórmula de nivel de esfuerzo no se justifican.
Ya. El nivel de esfuerzo que tenemos, ¿no? Un sistema de medida requiriendo la medida física de muchos elementos de trabajo puede ser desgastante. La forma de simplificar el proceso de medida es asignar un porcentaje de avance a cada tarea que compone una tarea completa, ¿no? Y acá tenemos que el porcentaje está basado en cantidad relativa de horas sombra requeridas para completar cada subtarea. ¿No? Por ejemplo, la subtarea levantar encofrado de muros, hunchado final y plomado, y el retiro del encofrado y la actividad total, ¿no? ¿Qué es un hito incremental? Son hitos que van avanzando a medida, ¿no? A medida que se va midiendo el avance. ¿No? Es una variación, hitos incrementales, es una variación del método del nivel de esfuerzo y es caracterizada por la identificación de una serie de hitos intermedios. Un porcentaje de avance predeterminado se asigna a cada hito, por ejemplo, un avance de un plano, ¿no? Y este método puede ser usado cuando unos pocos ítems son difíciles de medir, ¿no? A diferencia del método anterior, las tareas son secuenciales y no concurrentes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿no? Tengo la ingeniería de detalle, los documentos, el inicio, los esquemas, la presentación para definir el alcance, las emisiones de revisiones A, B o la revisión 0 y los packs finales, ¿no? Y acá yo puedo decir, ¿no? Los porcentajes de progreso y el porcentaje acumulado, ¿no? Y en base a eso yo podría, a través de los sitios incrementales, ir midiendo el avance del proyecto, ¿no? Eso también es importante, ¿ya? Esto nosotros lo utilizamos también en el proyecto, esta forma de medir el avance, por ejemplo, para nuestros servicios electromecánicos, ¿no? Tableros, maquinarias, equipos, ¿no? De gran volumen, que necesiten tener pruebas en FAT, pruebas en SAT, pruebas en SIT, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? La recepción, la evaluación técnico comercial, la recomendación, la aprobación, la adjudicación, la fabricante, transporte, cada uno de ellos vamos haciendo eso, ¿no? El porcentaje de inicio-fin como medida de avance. Este método se usa para actividades de corta duración como instalación de válvulas. Con el método de medición de inicio-fin, uno arbitrariamente asigna un porcentaje al empezar la actividad. En el caso de las válvulas puede ser de 10% por material en almacén en campo y 100% en ¿no? Por material de almacén de campo y 100% la misma está instalada también. ¿Ya? Para usar este método, efectivamente, las actividades deben tener relativamente corta duración y a mayor cantidad de elementos o ítems en la lista de control, la inexactitud o error de la aproximación se habrá menor, ¿no? Entonces, dentro de la medición del avance, ¿cuáles son las técnicas o metodologías que tengo? ¿No? Tengo el método de unidades completadas, que seguramente ustedes dirán que también es así una de las más fáciles, ¿no? El otro es la opinión del supervisor, ¿no? El otro es el nivel de esfuerzo, el otro es hitos incrementales y porcentajes de inicio-fin. ¿No? Esos son. El criterio de selección del método que yo debo de emplear primero es la simplicidad, obviamente, ¿no? La exactitud, precisión requerida, ¿no? La complejidad del trabajo,
el alcance del trabajo. ¿Ya? Y es importante que el método de medida del avance y los rendimientos obtenidos reflejen lo que realmente ocurre en el proyecto. Obvio, ¿no? Eso es obvio. Y el método más simple, ¿no? Que provee el nivel de detalle necesario debe ser seleccionado, ¿no? Eso es con respecto a la medición, ¿no? Ahora, si yo quiero reportar, ¿no? ¿Cómo sería la mejor forma de reportar? Yo puedo reportar cantidades, puedo reportar horas hombre. Si yo reporto cantidades, deben emitir formatos, ¿no? Para el control de esas cantidades, ¿no? Para la mayoría de actividades. Y los formatos pueden ser simples y de fácil de entender para asegurar la exactitud de las actividades provistas también, ¿no? Y si son reportes de horas hombre, yo reporto la mano de obra, que es más simple que el reporte de cantidades, ¿no? Y lo que necesito es asegurar de que las horas trabajadas estén correctamente asociadas a la actividad ejecutada y que dicha actividad esté correctamente asociada a la cuenta de control o fase dentro del WBS realizado, ¿no? ¿Ya? La periodicidad del reporte de producción, los rendimientos son reportados periódicamente de dos formas, ¿no? Se informa el rendimiento del periodo de tiempo inmediatamente pasado, día, semana, mes, etcétera, y el acumulado a la fecha desde que comenzó la actividad. Y los periodos parciales en los que el contratista reporta sus avances y rendimientos depende del tamaño, la complejidad y la criticidad de la duración del proyecto. ¿Ya? ¿Ya? La aproximación diaria, las desventajas y los usos, ¿no? ¿Qué ventajas tengo de reportar diariamente? ¿No? Es que se obtiene el orden de magnitud para un proceso y un problema en particular respalda la identificación de causas de los problemas de la productividad. Si la hago semanal o mensual, las ventajas son las fluctuaciones de los rendimientos no son tan grandes como las de nuestros elementos diarios. Y si es acumulativa, se relaciona mejor con los costos y los márgenes y el rendimiento final debido a los valores que son totalmente usados, ¿no? Pero con respecto a las desventajas, ¿no? Puede que se encuentren amplias las variaciones en los rendimientos que son difíciles de explicar para la diaria. Para la semanal o mensual, el número limitado de datos de usar que se basan en conclusiones, falla al respaldar la identificación de las causas de problemas, ¿no? Y la acumulativa, mientras las horas trabajadas y las cantidades aumentan, el rendimiento acumulado, ¿no? Cambian cada vez más lentamente los incrementos menores. ¿Ya? Y con respecto a los usos, pues facilita el establecimiento de metas a corto plazo, una reportabilidad mensual o semanal, y proyecta el resultado al margen final, ¿no? Y proporciona el avance a partir del avance general con respecto a la acumulativa, ¿no? Vamos a ver la planificación del costo, ¿no? Lo que hemos puesto un poco de introducción es a la introducción de la gestión del costo, ¿ya? Vamos a ver eso. La curva S, vamos a ver qué cosa es la curva S, ¿ya? De acuerdo al PMBOK, la curva S es una gráfica de valores acumulados de costos, horas hombre u otras cantidades, ¿ya? Graficadas versus el tiempo, o sea, cantidad versus tiempo, ¿no? Y el nombre se deriva de la forma de la curva
de la curva S, ¿no? Que es esta forma de aquí. ¿No? Aquí, ¿no? Esta forma curva. Esta forma curva, ¿no? De la curva S, más achatada, al comienzo y al final. ¿No? Y más empinada en el centro, producida por el proyecto, comienza lentamente y se acelera y luego decae, ¿no? Entonces, ¿para qué se usan las curvas S? Para controlar el proyecto durante su ejecución, y se basan en información reunida en el diagrama de Gantt y se elaboran una vez optimizada la asignación de recursos, es decir, sobre el programa definido de actividades, ¿no? Y se pueden graficar por especialidad, fase y proyecto, y en el eje de las abscisas se expresa la unidad de tiempo, y en el de las ordenadas, un eje con doble escala, una porcentual y la otra de horas sombra, ¿no? O unidad de recursos. Y el total de horas sombra del proyecto corresponde al 100% de avance del proyecto. ¿Ya? Las horas hombre se van acumulando por cada intervalo de tiempo, el cual debe tener una relación con la periodicidad del control definida, y el avance porcentual se obtiene relacionando la cantidad de horas hombre acumulada en cada intervalo de tiempo con el total de horas hombre del proyecto, ¿no? Y voy teniendo esa relación. ¿Ya? En la curva S de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Tengo acá mi disciplina civil, ¿no? Y tengo acá los porcentajes, ¿no? Y tengo mi disciplina por acá también civil, y tengo acá más porcentajes, más factores, y aquí tengo yo la curva S de cómo voy haciendo, ¿no? Entonces tengo acá completado, planificado, ¿no? Entonces, acá por dato, ¿no? Multiplico el porcentaje planificado versus el completado, y acá tengo los datos actuales, ¿no? Y acá tengo su factor de performance o su factor de desarrollo, ¿no? Y con eso después genero mi curva, ¿no? Con lo programado versus lo ejecutado. ¿Ya? Y así, ¿no? Por ejemplo, si yo también quiero una curva S de EPC, ¿qué es EPC? ¿No? Ingeniería, Procura y Construcción. ¿Ya? Entonces, usando los pesos puedes obtener unas curvas generales, ¿no? Ingeniería, Procura, Construcción, y el avance sería el 46% de ingeniería, el 45% de procura y el 30% de la construcción, 20% de la construcción. Y tengo ahí mi curva S. Ya, vamos a ver lo que es una curva S también, ¿no? Para dibujar la curva S del proyecto bastará calcular las horas acumuladas y graficar. Nada más, ¿no? Meses, la cantidad de horas que participa, las acumulo y grafico, ¿no? Los meses versus la cantidad de horas hombre acumulado. Ya tengo la curva S, ¿no? Y vamos a ver ahora un caso práctico de eso. ¿Ya? Listo. Ya. Entonces es bueno que ahora yo les enseñe la gestión del costo. Vamos a ver esto, ¿ya?
Vamos a ver acá la gestión del costo. Ya está. Ya ahí tenemos eso, ¿ya? La gestión del costo. Listo. Vamos a ver la gestión del costo. ¿Ya? ¿Qué tiene? Así como hemos visto la gestión del cronograma, también tenemos la gestión del costo, ¿ya? Dentro de la gestión del costo tenemos los procesos relacionados con la planificación, la estimación, la presupuestación, el financiamiento, el gestionar y controlar los costos, ¿no? De modo que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. La gestión de los costos del proyecto ocupa principalmente los costos de los recursos necesarios para completar las actividades del proyecto. Tiene 4 procesos: la planificación, la estimación de los costos, la determinación del presupuesto y el controlar los costos calculados. Si yo miro este mapa conceptual, ¿no? Yo veo que acá necesito, ¿no?, los procesos, ¿no? La planificación, la estimación, la determinación y el control, ¿no? Etapas de inicio, de planificación, de ejecución y del control. Dentro de la planificación de la gestión de costos, ¿qué significa eso? Establecer políticas, procedimientos y la documentación necesaria para planificar, gestionar y ejecutar el gasto y controlar los costos del proyecto, ¿no? Y dentro de la planificación de los costos tengo como input, ¿no?, el acta de constitución, el plan para la dirección y los activos de los procesos de la organización y los factores ambientales de la empresa. Y entro con ese input y voy a procesar, ¿no?, la estimación de los costos y la determinación del presupuesto, y por ende también tengo el plan de gestión de los costos, ¿no?, como salida de ese proceso. Entonces, dentro de la planificación de los costos yo tengo herramientas y técnicas para poder desarrollar este proceso. Dentro de esas herramientas y técnicas tenemos las típicas, las de juicio de expertos, las técnicas analíticas y también las reuniones, ¿no? Y aquí tengo mi plan de gestión de los costos, por ejemplo, ¿no?, con mi formato, y tengo el nombre del proyecto, los tipos de estimación del proyecto, ¿no?, el plan de la gestión de las cuentas de control y la gestión planificación gradual, y los umbrales también de control que existen, ¿no? Y con respecto a los métodos de evaluación del valor ganado, que es lo que vamos a ver ahora como método de medición del costo, ¿ya? Y entonces estimo, todo eso está ahí dentro del plan de la gestión de los costos, ¿no? Una vez que tengo mi plan para la gestión de los costos, yo debo comenzar a estimarlos, ¿no? Debo de comenzar a estimar, a saber cuánto voy a gastar, cuánto es el presupuesto del proyecto, cuánto es mi costo y cuánto es mi venta, ¿no? No es lo mismo costo que venta, ¿no? No es lo mismo mi precio de venta que mi precio de costo. Una cosa son las ventas y una cosa distinta son los costos, ¿ya? Entonces, dentro de la estimación de costos tengo el proceso que consiste en desarrollar una estimación aproximada de los recursos monetarios necesarios para completar todas las actividades del proyecto, ¿no? Y dentro de del proceso de estimación necesito todo lo de inicio, y también necesito el plan para la gestión de los costos. Estimo los costos y como salida de ese proceso tengo la estimación de costos de las actividades. Luego yo debo de sumar la estimación de costos de las actividades y ya tengo el presupuesto del proyecto, ¿no? Estimo los costos. ¿Cuáles son las herramientas para estimar los costos? Tengo el juicio de expertos, tengo la estimación análoga, la estimación paramétrica, la estimación ascendente, y nuevamente, miren, ¿no?, la estimación por 3 valores, ¿no?
similar a la estimación de la duración de las actividades, ¿no? El análisis de reserva, que es lo que vamos a ver como contingencia y como gestión, el costo de la calidad, el software de gestión de proyectos, el análisis de ofertas de proveedores o análisis de oferentes, y las técnicas grupales para la toma de decisiones, que también es un punto de partida inicial para estimar los costos. ¿Ya? Y ahí viene, podemos utilizar ese formato para estimar los costos del proyecto, ¿no? Luego que estimo los costos, ya no me quedaría más que determinar el presupuesto, tendría que determinarlo. Y para la determinación del presupuesto, ¿en qué consiste? Es el proceso mediante el cual, ¿no? Se debe de sumar los costos estimados de las actividades del proyecto. ¿Ya? Y entonces, en sumar los costos estimados de las actividades individuales o paquetes de trabajo, de cara a establecer una base de costos actualizada. Hay que también calcular la línea base de los costos, ¿no? Ya está, ¿no? Vamos a determinar el presupuesto del proyecto bajo eso, ¿no? Entonces, las herramientas y técnicas para la determinación del presupuesto, tenemos los costos agregados, el análisis de reserva, los juicios de expertos, las relaciones históricas y la consideración del límite de financiamiento, también, ¿no? Y luego tenemos pues nuestra famosa curva S, ¿no? Que me da mi valor planificado, mi valor acumulado, mi valor real, ¿no? Y mi costo real, ¿ya? Y bueno, el presupuesto del proyecto lo tengo por fases y por cada entregable también, ¿no? Y de ahí sumo y tengo todo lo demás que necesito tener, ¿no? Por fase, tengo mi presupuesto de contingencia y todo eso, ¿no? Y tengo después el último proceso, que es controlar el cronograma, controlar los costos. ¿Cómo controlo los costos? Fácil, ¿no? ¿En qué consiste ese proceso? En realizar el seguimiento al estado del proyecto para actualizar los costos y así controlarlo con la línea base del costo, ¿no? Y entonces tengo como herramienta para el control de los costos, tengo pues la gestión del valor ganado, que es lo que voy a ver a continuación, o ya en la próxima clase vemos eso, los pronósticos, los índices de desempeño del trabajo por completar, los TCPIs, y también tenemos las revisiones del desempeño, el software de gestión de proyectos y el análisis de reserva, ¿no? Son los que tenemos como base, ¿no? Para controlar los temas. Y obviamente tengo como salida la solicitud de cambio, ¿no? Y dentro de la solicitud de cambio, pues van a estar los cambios que se den para que varíe el costo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, se refiere al costo de todo el ciclo de vida del producto y no solo el costo del proyecto, ¿no? Ojo, ¿no? Hay que ver eso, ¿no? Una cosa es el costo de todo el ciclo de vida del producto a solamente el costo del ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice, un jefe planifica un proyecto con un nivel inferior de calidad, lo cual le permite ahorrar 9.000. Después de que el proyecto se complete, el producto necesita realizar mantenimiento y reparaciones por 100.000 durante su ciclo de vida en lugar de los 20.000 en mantenimiento y reparación que podría haber costado. Los 9.000 de ahorro le costaron a la empresa 80.000 o 71.000 de costo adicional, ¿no? Porque una cosa es el ciclo de vida del producto y la otra cosa es el ciclo de vida del proyecto, ¿no? Entonces,
Después que el proyecto se completa, ¿no? El proyecto necesita realizar mantenimiento de operaciones por 100.000, dicen, ¿no? Y y reparación le podría haber costado tanto, ¿no? Los 9.000 de ahorro le costaron un montón, muchísimo más, ¿no? Por costos adicionales, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿no? Dice cálculo del costo del ciclo de vida del producto. En esta lista presentada a continuación se enumeran los costos de cada una de las fases del ciclo de vida de un software, por ejemplo, ¿no? Análisis 40.000, diseño 80.000, implementación 120.000, pruebas y monitoreo 60.000, mantenimiento 20.000. Todo eso suma el costo total, ¿no? ¿Ya? Entonces, así se calcula el costo del ciclo de vida del producto, ¿no? Hay que desmembrar todo su proceso hasta su mantenimiento, ¿no? Y ahí se va dando el costo del ciclo de vida de todo ese producto. No, no hay que solamente dejarlo así como está, ¿no? ¿Ya? Y después hay otra técnica ahí que es el análisis del valor, ¿no? Vamos a ver ese tema de análisis del valor, ¿ya? Dice, en el trabajo cotidiano a veces se denomina este concepto como valor de ingeniería, ¿no? Y consiste en encontrar una forma menos costosa de hacer el mismo trabajo, ¿no? Y el análisis de valor requiere el uso sistemático de técnicas de identificar funciones requeridas del proyecto, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el análisis del valor consiste en disminuir los costos del proyecto manteniendo el mismo alcance, ¿no? Ejemplo, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver un tipo de contrato, un contrato a precio fijo. Todos sabemos un contrato a precio fijo son suma alzada, ¿no? ¿Quién tiene el riesgo del costo en un contrato a suma alzada? ¿No? ¿El comprador o el proveedor? La respuesta ahí está, ¿no? Y dice, el proveedor, porque si los costos suben, no podrá subir los precios. Por tanto, el aumento de los costos tendrá que ser amortiguado por su margen de ganancia, que en un extremo incluso lo podría llevar a la experiencia o pérdida, ¿no? El aumento de costos tendría que ser amortiguado por su margen de ganancia para que eso suceda, ¿no? Entonces, ¿quién tiene más la de perder en un contrato a precio a suma alzada? ¿No? Tiene el proveedor, ¿no? O sea, el contratista, ¿no? Contratista, ¿ya? ¿Ya? Ahora, para la estimación de costos debe estar basada dentro de un WBS, ¿no? Para mejorar la precisión.
¿ya? La estimación debe ser hecha por la persona que está haciendo el trabajo siempre que sea posible para mejor exactitud. La información histórica ¿ya? Aquí tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Se debe mantener la línea base del, perdón, con la parte histórica, ¿no? Ya se debe mantener la línea base del tiempo y la línea base del alcance y del costo, y no se debe cambiar a no ser que haya cambios aprobados por el proyecto, ¿no? El cronograma del proyecto debe ser gestionado según su línea base y los cambios aprobados en el proceso de realizar control integrado de los cambios, ¿no? Y las estimaciones son más precisas si se estiman componentes de trabajo de menor tamaño, dice, ¿no? Un director de proyectos puede calcular continuamente la estimación hasta la conclusión. Eso vamos a verlo con los temas del valor ganado, ¿no? Y con el fin de asegurarse que hay suficiente tiempo y presupuesto disponible para el proyecto, ¿no? No nos podemos lanzar si no tenemos eso, ¿no? No nos podemos lanzar si no tenemos eso, ¿no? Tenemos que tener siempre ese control realizado, porque si no, no podemos lanzarnos sin eso previo, ¿ya? Eso es importante. Los planes deben ser revisados durante la finalización del trabajo y de ser necesario se deben revisar también los cambios realizados que se den, ¿no? Hay un proceso para crear la estimación lo más exacto posible. La reserva o colchón no es una práctica aceptable en la dirección de proyectos. En este caso de los costos, ¿no? Porque no puedo estar guardando dinero, pues, ¿no? El dinero no es como el tiempo que sí se podría jugar, tendríamos un poco de margen, ¿no? Pero para el caso del costo no hay ese margen, como en el tiempo que sí lo podíamos manejar tranquilamente, ¿no? ¿Ya? Se debe estimar los costos, ¿no? De todo el trabajo necesario para completar el proyecto, ¿no? Lo cual incluye los costos de los esfuerzos de calidad, ¿no? Los costos de los esfuerzos de riesgos, los costos de los tiempos de los directores del proyecto, ¿no? Los costos de las actividades de la dirección del proyecto, los costos asociados directamente a los costos del proyecto, incluyendo las capacitaciones, ¿no? Para el proyecto, los materiales a usar, la mano de obra, los gastos de oficina usados directamente por el proyecto, las utilidades cuando sea aplicable, y los gastos generales, tales como los salarios de la gerencia y los gastos generales de oficina, se van ahí, ¿no? Como gastos generales, no se olviden, ¿ya? Así deberíamos considerar. Ya. ¿Ya? El costo puede ser variable o puede ser fijo, ¿no? Dentro de los costos variables, ¿cuáles podrían ser? ¿Ya? Si son variables, cambian con la cantidad de producción o con la cantidad de trabajo. Como por ejemplo tenemos el costo del material, suministros y salarios, ¿no? Los costos fijos, ¿no? Estos son costos que no cambian así la producción cambie, ¿no? Como por ejemplo instalación, alquiler, etcétera, ¿no? También los costos pueden ser directos o indirectos. ¿Cuándo es un costo directo? ¿No? Son costos que son atribuibles a los trabajos en el proyecto, como por ejemplo, viaje al equipo, salario del equipo, reconocimientos y costos de materiales usados en el proyecto, ¿no? Son costos directos. Y los costos indirectos, ¿cuáles serían? Son los elementos de gastos generales o costos incurridos para el beneficio de más de un proyecto, ¿no? Como por ejemplo tenemos los impuestos, los márgenes de beneficios y los servicios de limpieza, ¿ya? ¿Y cómo se hace la estimación en este caso?
Ya la estimación se puede realizar, ¿no? Con los costos usando las mismas técnicas descritas en la gestión del tiempo, ¿no? Estimación de punto único, análoga, la paramétrica, la por 3 valores, ¿no? También lo puedo hacer de manera ascendente, ¿no? Así yo podría manejar el tema de la estimación de los costos. ¿Ya? Con respecto a la estimación ascendente, ¿no? ¿En qué consiste? ¿No? Va a consistir en, pues, en realizar la estimación detallada de cada actividad, ¿no? Si están disponibles o paquetes de trabajo. Si las actividades no están definidas y luego estas estimaciones se van acumulando en cuentas de control, ahorita vamos a ver en un gráfico, ¿no? Cómo se da ese tema, ¿ya? Para hacer esta estimación utilizando el WBS, ¿no? Que es la forma una de las formas más adecuadas de poder hacer la estimación, ¿no? ¿Ya? El análisis de reserva viene dando lo siguiente, ¿no? Se debe acomodar el riesgo del costo y del tiempo en una estimación de proyecto a través del uso de reservas, ¿no? En un análisis de riesgo se identifica la actividad en el proyecto, tiene riesgos significativos y se determina cuánto tiempo y dinero se va a reservar para hacer frente a los riesgos en caso esto ocurra, ¿no? Entonces tengo riesgos para contingencia y riesgos para gestión. Para contingencia de los riesgos conocidos y para gestión de los riesgos desconocidos, ¿ya? Y el trabajo debe asegurarse que las estimaciones de las actividades individuales no sean acolchadas, ¿no? Para que se pueda dar bajo ese estándar, ¿ya? Tendría que darse así para que se dé eso, ¿ya? Tendría que darse bajo ese dominio, ¿ya? Eso que también están tan famosos costos de calidad, ¿no? ¿Qué cosa es un costo de calidad? Ya se debe agregar a la estimación del proyecto, ya todo costo de trabajo adicional al proyecto para acomodar la planificación de la calidad, ¿no? Esos son los costos de cada capacitaciones, ¿no? Los retrabajos, por ejemplo, son los costos de calidad, ¿no? Vamos a ver, la precisión de las estimaciones se da bajo lo siguiente, miren, ¿no? Tengo la estimación por orden de magnitud o ROM, ¿no? La estimación por orden de magnitud o ROM significa, ¿no? Esta estimación se hace usualmente durante los procesos de inicio, ¿no? Y está en un rango de más o menos 50% del valor real. Este rango puede variar dependiendo cuán conocido es el proyecto y cuánto se crean las estimaciones, ¿no? Y también tenemos la estimación de presupuesto. Este tipo de estimación se hace usualmente durante la fase de planificación, ¿no? Y está en un rango de menos 10 para la izquierda y de más 25 para la derecha con respecto al presupuesto real del proyecto, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que me soliciten estimar, yo puedo utilizar el por orden de magnitud o de presupuesto o estimación definitiva. Con respecto a la estimación definitiva, por ejemplo, ¿qué dice, no? Dice, posteriormente, durante el proyecto, la estimación podría refinarse más, ¿no? Algunos directores del proyecto usan el rango de más menos 10 del real, mientras que otros usan menos 5 y más 10 del real, ¿no? Eso lo podemos utilizar dependiendo del criterio que nosotros quisiéramos darle al paquete que está, siguiendo el presupuesto real, pues, ¿no? El presupuesto real. ¿Ya? Por ejemplo, nos vamos a ver un ejercicio y ya con esto vamos terminando con estos temas, ¿ya? Vamos terminando aquí. En la etapa de iniciación, un director de proyecto estima que el costo de un proyecto es de 500,000 y luego estima la reserva para contingencia de 40,000, ¿no?
Y dice, una reserva de gestión en 60.000. ¿Cuál es la estimación aproximada por orden de magnitud? ¿No? Vamos a ver así, ya vamos a verlo aquí, ya para cerrar este tema. Ya a ver, vamos a ver, ¿no? Dice, el costo del proyecto es de 500.000, ¿no? Acá voy a poner, ¿no? ¿Dónde está mi mouse? Acá está. Ahí acá estoy. Ya. Acá voy a poner. Ya. El costo del proyecto $500.000, ¿no? La reserva de contingencia ¿cuánto es? Es 40.000. Y la reserva de gestión es 60.000. Es de 60.000. Ya me dicen, ¿no? ¿Cuál es la estimación por orden de magnitud? ¿No? Por orden de magnitud, como sabemos, es más o menos 50% del real, ¿no? Más o menos 50% del real. Aquí. ¿No? Entonces, por acá, solución. ¿No? Solución. Listo. Vamos a cambiar de color. Yo tengo aquí, ¿no? La línea base del costo. ¿Cuál es la línea base del costo? Va a ser igual el costo del proyecto, que son los 500.000, más la reserva de contingencia, ¿no? Esto sale 540.000, ¿no? Eso sale 540.000. ¿Ya? Eso es la línea base del costo, ¿ya? Y entonces, el costo del proyecto como tal, el costo o el presupuesto del proyecto, ¿no? O el presupuesto del proyecto, ¿no? Presupuesto del proyecto, ¿no? Va a ser mi línea base del costo más mi reserva de gestión. O sea, va a ser 540.000 más mis 60.000, ¿no? Lo que hace un total de 3 ceros, 0, 10, 6, ¿no? 6, 0, 0, 1, 2, 3, de 600.000. Ese es mi presupuesto del proyecto. Y si yo quiero ahora estimar por ROM, por orden de ROM, significa lo siguiente, ¿no? Que significa más menos 50%, ¿no? Entonces, en el intervalo menor, ¿no? En este intervalo, ¿no? En este intervalo sería, ¿cuánto es el 50% de 60.000, ¿no? 600.000 por 0.50, ¿no? 300.000. O sea, sería acá, ¿no? Acá sería 300.000, ¿no? Y su otro intervalo, su intervalo mayor sería 900.000, ¿no? Eso sería su intervalo por orden de magnitud ROM, ¿no? Por orden ROM.
¿Ya? Así sería. Así sería esta parte, ¿no? Esa parte sería así, por la magnitud ρ. Y para acá también está la solución, por si acaso si quería. ¿No? De 300 a 900.000. ¿Ya? Entonces hasta aquí voy a dejar la clase de hoy, de ahí ya vamos a seguir, pero hasta voy a dejar la clase de hoy. Entonces hemos visto en forma de repaso, ¿no? ¿Qué cosas hemos visto la noche de hoy, tarde de hoy? Hemos visto constructabilidad, hemos visto gestión de costo, introducción, y hemos visto reportabilidad, alguna teoría de la curva S, ¿no? Todo eso para qué sirve, todo esto sirve, ¿no? Todo esto sirve para la gestión del costo, ¿no? Todo eso sirve para la gestión del costo. ¿Ya, chicos? Todo eso sirve para eso. Finalmente es para la gestión del costo. ¿Ya, chicos? Entonces, nada, yo voy a dejar la sesión hasta aquí el día de hoy y ya nos vemos pues la otra semana si todo sale bien, ¿no? Así que ya no hay más sorpresas de los paros o eso, ¿no? Nos estamos viendo de manera física la otra semana. ¿Ya, chicos? Ok. Sí, no te preocupes, Yuriko, yo les voy a hacer. Gracias a ustedes más bien y cuídense mucho, ¿ya? Ya estamos